Vamos a seguir considerando nuestra epístola de 1 Timoteo. Hoy vamos a hacer el versículo del 1 Timoteo 2, 5 y 6. El título del sermón se va a llamar Cristo, el mediador del pacto de gracia. Así que vamos a orar y vamos a empezar el servicio. Amado Padre, venimos ante el trono de gracia de usted para presentarnos por medio del Señor Jesucristo. Estamos pidiendo que esté bendiciendo este servicio de adoración pública religiosa que hacemos como iglesia. Queremos aprender de su palabra para que podamos ser edificados como un cuerpo. Dejamos todos nuestros pecados en medio de usted y le pido la guía y la dirección de su Santo Espíritu y su santa palabra, que esté aceptando estos signos que vamos a estar entonando. Vamos a abrir nuestros signarios en el número, ¿cómo? 207, claro, gracias, 207. Y es a combatir, el 208, Castillo Fuerte, y 209, cerca más cerca. Entonces empezamos a combatir. A combatir, resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, se va en
Un día más estamos congregados como iglesia. Agradecemos que podamos estar en el día de hoy acá para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Cuando un soldado que estaba sirviendo hace muchísimos años, él recibió una carta de que su madre estaba enferma y él quiso viajar, tuvo que ir a pedir una autorización y él quiso ir al presidente que estaba en esa época, que era Abraham Lincoln. Y él cuando quiso ir, o sea, tuvo que pasar por la guardia, pero el guardia que estaba ahí no le dejó, no le permitió entrar, no tenía un acceso, él autorizado a poder entrar al lugar, o sea, al despacho del presidente. Y se sentó a un costado del camino y se puso a llorar porque sabía que su madre estaba muy grave, quizás sería la última vez que podría llegar a verla con vida, y él quería ir a ayudarla en esos momentos. Pasando por ahí pasó un chico y le preguntó qué pasaba, y entonces él le contó, le relató lo que le estaba sucediendo, y él le dijo que le iba a ayudar, le dio la mano y pasó por el mismo guardia que estaba ahí, solo que el guardia se quedó inmutable así mirando como si no hubiera visto nada, parece, y pasó con el muchacho ahí. Él golpea la puerta así y entra y se levanta el presidente Abraham Lincoln y lo mira y le dice: hijo, ¿qué deseas?, dice. Y ese era el hijo de Abraham Lincoln. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no podemos llegar al Padre por más que queramos orar o nos sentamos en un lugar, porque nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no acepta ningún sacrificio, ninguna ofrenda, por más religiosa que parezca. Solamente podemos entrar con una conciencia limpia y purificada al trono de gracia. ¿Por medio de quién? Por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Es la única forma que podemos entrar a Él. Ese es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo invito a abrir su Biblia entonces en 1 Timoteo 2:5, donde vamos a considerar dos textos en el día de hoy. Porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo rescate por todo. El testimonio fue dado en sus propios tiempos. Esa es una traducción que tengo yo. Voy a tratar de leer esa y la Reina Valera 1960, que por supuesto la 1960 debe lecturar diferente a la mía. Pero entre esas dos voy a leer. Estamos estudiando esta epístola de Primera de Timoteo y estábamos viendo sobre esto, sobre la organización y la adoración pública que veníamos considerando durante este primer mes que estamos viendo. Hemos visto sobre la oración y sobre la adoración pública hasta del versículo 1 al 8. Después vamos a ver el papel de los hombres, el papel de las mujeres. Pero siguiendo con esto de la adoración pública, habíamos visto, una de ellas era la oración. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que se debe predicar en un servicio de adoración pública? Pablo, siguiendo con eso, dice, voy a leer ahora la Reina Valera 1960. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo mandaba a la iglesia, 1 Timoteo 2:5. ¿Qué, hay algo raro? 1 Timoteo 2:5. Reina Valera 1960. Pero también la primera versión que leí al principio fue Biblia textual. Biblia textual hacia del griego. Ahora estoy leyendo la 1960. No importa, usted lea la traducción que tenga. La 1960 es bastante fiable también, no es mala traducción. Entonces seguimos. Yo en el proceso del sermón voy a leer varias traducciones porque lo que hago es una hermenéutica que hago, comparo traducciones nada más. Pero lean la que tengan, ¿no? 1 Timoteo 2:5, vemos que dice, porque hay un solo Dios. Bueno, acá Pablo empieza a hablar sobre que hay un solo Dios. Pablo está haciendo énfasis en el monoteísmo, o sea, la creencia de un solo Dios. Va a empezar a hablar Pablo, ¿no? En Romanos 3, versículo 30, Pablo dice así: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Tiene muchísimos textos más, como 1 de Corintios también, si no me equivoco, 1 de Corintios 8, versículo 6 también, que dice así:
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procedemos todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y así tiene muchos textos Pablo, ¿no? Entonces, Pablo creía, como nosotros, en el monoteísmo, ¿no? O sea, sabemos que en el mundo, en la actualidad, yo cuando estaba con los católicos, yo tenía San Pantaleón, que me curaba las enfermedades. A mí yo le tenía que rezar algo y San Pantaleón, San Pantaleón, sí, me curaba algo. Después estaba San Cayetano, que si no tenía trabajo, él era un mediador que iba y se encargaba de conseguirme el trabajo el 7 de agosto, si no me equivoco, el Día del Trabajador. Y así San Espíritu y San todo eso, y San Atanudo y todas esas cosas que hay, que los católicos incluso se han metido dentro del evangelismo también, vemos. ¿Qué sucede? Y la Virgen María, que también que dicen que, bueno, y así tenemos mucho, pero la Biblia dice claramente, 1 Timoteo 5, quién es el único mediador entre Dios y los hombres, quién es, que le podemos acceder, como dijimos en la introducción, al Padre, es el Señor Jesucristo, ¿no? Pablo dice, hay un solo Dios, no hay muchos dioses que le podemos orar. ¿Por qué? Por eso Pablo hace énfasis siempre en sus escritos en el monoteísmo, ¿no? En Deuteronomio 6.4 se ha leído alguna vez Shema, que dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No tengo tiempo de hablar de eso, ¿no? O sea, pero ya en el Antiguo Testamento incluso los judíos creían en el monoteísmo, ¿no? No creían en una pluralidad de dioses o en un panteón de dioses, sino era un Dios. Creemos que solamente hay un Dios verdadero. Así que Pablo habla un poco de eso, lo que está hablando, y lo relaciona también un poco con Deuteronomio 6.4, del Shema, ¿no? Y así es lo que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, que Jesucristo es divino. Juan 1.1 sabemos que lo que dice, ¿no? Que Él estaba con Dios. No tengo tiempo de leerlo, pero creo, a veces no lo leo, ¿sabe por qué? Porque confío en que ya saben las Escrituras. O sea, Juan 1.1, por lo menos si no lo saben, digo, bueno, lo deben tener en la mente, aunque sea. Pero eh, por lo menos si no se sabe, se debe tener. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces son textos que por lo menos, si no me lo acuerdo, sí, ya me acuerdo que ahí está. ¿Eh? Es fácil, sí. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento aparece la afirmación que se afirma que Jesucristo es divino. Colosenses 1.14-16, que no vemos, vamos a ver que Jesucristo también dicen que por medio de Él se creó todas las cosas. Hebreos 1, 2 y 3, y así hay muchos textos, ¿no? Que nos hablan del Señor Jesucristo, ¿no? Que Él también, o sea, es Dios, pero también tiene una personalidad, a la misma vez está separada del Padre, ¿no? Esa es la doctrina que nosotros creemos de la Trinidad, que una vez ya lo vimos también de la deidad del Señor Jesucristo, que lo habíamos considerado la persona de Cristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Sabemos que es Dios, también es hombre, también aparte de ser, o sea, Dios y hombre, Él tiene dos naturalezas distintas, lo habíamos visto, ¿no? Pero sin embargo en una sola persona, y ese es el misterio que nos explica Pablo también en las Escrituras, ¿no? Ese es el Señor Jesucristo que hemos considerado varias veces, ¿no? En estos estudios que hacemos, ¿no? Después vamos a ver la obra que Él hizo, o sea, para la expiación, la redención, o sea, que hizo en favor de nosotros. Entonces estamos lecturando esto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces estamos viendo que solamente hay un solo Dios, o sea, ahora estamos haciendo, no estamos viendo el mediador, estamos viendo que un solo Dios. Pero este Dios, vemos que ya estamos viendo, está explicando un poco de la Trinidad. Hay un solo Dios. Pero debemos entender que Cristo, porque el testigo de Jehová cree que... ¿Por qué me estoy tratando de gastar en esta explicación? Porque el testigo de Jehová cree con este texto que está Dios y Cristo es aparte, es algún mediador, solamente es un mediador que Dios puso para llevar a cabo su plan, pero no, por eso que estoy explicando, quizás para nosotros nuestras conciencias es algo natural, que estoy diciendo, sí, ya lo sé, pero el testigo te lo explicaría con la misma Biblia, pero de otra forma, él haría otra hermenéutica, otra exegesis, sacaría y explicaría de otra forma. Hay un solo Dios, dice, y hay un mediador que solamente es Cristo, pero Él no estaría diciendo lo que te estoy diciendo. Él no te estaría explicando que Jesucristo es Dios, pero también es hombre, pero a la misma vez que es Dios y es hombre, Él tiene dos naturalezas distintas, pero en una sola persona. Él no estaría diciendo, Él solamente que es un arcángel, que es alguien que fue creado nada más,
pero no estaría diciendo esa definición del Señor Jesucristo. Por eso que quería explicar eso cuando dice que hay solamente un Dios, lo que Pablo explica a lo largo de todas sus epístolas paulinas, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta cuando consideramos quién es el Señor Jesucristo, ¿no? Que Él es uno con el Padre, ¿no? Hay muchísimos textos, Juan 1, Juan 5:18, Juan 10:30, que dice que Él es uno con el Padre, Juan 10:34 y 38, y hay un montón, una larga gama de textos que no terminaría de hablar, ¿no? Así que a lo largo del Antiguo Testamento, el Señor Yahvé o Jehová, él mismo explicaba, ¿no? O sea, se habla del monoteísmo, ¿no? Que es solamente uno y solamente un Dios, que él mismo dice, antes de mí no fue formado ni lo será después de mí. Isaías 43, versículo 10. No hay otro y no hay ninguno como yo. También Isaías 46, versículo 21. Y en Isaías también no hay otro fuera de Dios. Isaías 45, 5, versículo 6. No hay otro excepto yo. Isaías 45, 21. Así que por la misma voz de Yahvé, por la misma voz de Jehová, podemos decir que no hay otro Dios. Pero en el mismo Nuevo Testamento, no sé si me acuerdo si en Juan 8:58, el Señor Jesucristo dice, ego en mí, yo soy. O sea, está diciendo, yo soy Jehová. Lo que aparece en en Éxodo, que dice, él está diciendo, yo soy, yo soy. Cuando él dice esa palabra, todo soldado canta. Entonces vemos que Jehová es quien, Señor Jesucristo, es Jesucristo, ¿no? Dios encarnado tuvo que bajar, ya lo vimos muchas veces. ¿Por qué tuvo que Dios ser Emmanuel con nosotros o descender? Ya lo explicamos, ahora lo voy a explicar en el versículo 6 un poco. Voy a hablar sobre el rescate, pero ahora voy a hablar un poquito de la expiación por arriba. ¿Por qué se tuvo que hacer hombre? Es para vindicar la justicia de Dios que estuvimos hablando la otra vez y para salvar al hombre. Eso era necesario, porque ahora vamos a explicar que tenía que tener el carácter de Dios, los atributos de Dios, o sea que cuál es la justicia. Entonces vamos a ver un poco de eso, que él tenía que aplacar esa ira o vindicar la justicia de Dios, y a la misma vez iba a salvar al hombre. Y ese rescate no es a Satanás ni a nadie, sino que es a Dios a que se le pague, porque a él se le ofendió. Creo que eso lo vimos en una época, una vez. Entonces eso es lo que vamos a considerar ahora un poquito sobre eso. Vamos a seguir con el texto. Dice, eh, mediador entre Dios y los hombres. Bueno, acá vamos a ver un poco la palabra que es mediador. O sea, ¿qué es esta palabra, vamos a decir, del mediador? Bueno, acá entramos lo que es el plan eterno de Dios. ¿Cuál es? El plan eterno es para la redención de la humanidad que había caído, o sea, por medio del pecado. Y ahí vamos a hablar un poco de la ofrenda sacrificial que es por medio de su único hijo, ¿no? Que Isaías 53 habla un poco de esto, ¿no? De lo que es esto del sacrificio que iba a hacer el Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar un poco de esto, de que es el mediador. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿qué es esto de la palabra mediador? Acá está un poco el centro un poco del tema del que voy a hablar, de lo que es esto del mediador. Para esto, o sea, tuve que auxiliarme también de un estudio que había hecho hace un par de años. O sea, es la primera vez que guardo hojas. Yo mis estudios, ¿saben que no los guardo? Hay pastores que se los guardan, lo tienen archivadito ahí. Yo termino el servicio y hago esto. Un bollo y lo tiré al tacho de basura. Mis propios escritos, no los guardo así. Pero esta es la única hoja que me quedó en la Biblia, que yo tengo una Biblia vieja que utilizo, que quedó archivado ahí. O sea, quedan ahí papelitos que por ahí me los guardo. Bueno, es algo que me lo guardé y está ahí, si no los tiro. Pero voy a usar un escrito que tenía yo en la formación vieja, también que habíamos visto del mediador. Entonces, ¿qué es esto del mediador? Leo de nuevo, lectura de nuevo, 1 Timoteo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Nunca viste cuando alguien se pelea o se pelean dos amigas y una de las amigas quiere meterse en el medio y hacer una mediadora? No, pensá algo así, o que se pelea una pareja, un matrimonio, un novio y hay uno en el medio. ¿Qué quiere traer? La paz, quiere traer la reconciliación entre esos bandos, entre esas parejas. Bueno, lo que hablamos acá, o sea,
en sentido de la paz vamos a hablar. No me da tiempo a hablar todo lo que vendría a ser un estudio bien profundizado sobre este mediador, pero el hombre está enemistado entre Dios y el hombre. No hay paz. No hay paz. ¿Mm? El pecado, o sea, lo separó, está separado de Dios. El hombre no puede alcanzar la gloria de Dios, está destituido, está por decir, fue sacado del Edén. Cuando Adán fue sacado esa presencia, esa comunión que tenía Adán y Eva en el huerto, así fueron sacados de la presencia. Y ahí estamos nosotros, estamos sacados de la presencia de Dios. ¿Mm? Eh, entonces, mediador, vamos a ver un poquito qué es mediador. ¿Eh? La palabra en el griego es mesos, ¿m? Quiere decir medio. Medio es eimi ir, se usa en el Nuevo Testamento. Medio es eso. Debemos entender mediador porque si no entendemos bien la palabra mediador, vamos a pensar que es simplemente una persona que viene así caminando y quiere hacer que se reconcilien dos personas y tengan así una simple definición de mediador. Pero el Señor Jesucristo no es solamente un simple mediador como podía aparecer en un diccionario de Capelú, un diccionario así, de Wikipedia. La palabra mediador va muchísimo más allá. Mediador o mesos o medio en el griego es eimi ir. Eimi ir. Y en el Nuevo Testamento tiene dos usos o dos modos, podríamos decir. Uno de ellos es que uno que medía entre dos partes, lo que estaba explicando yo, medía entre dos partes, en el medio, ¿no? ¿Con qué? Con vista a conseguir la paz. Como en 1 Timoteo 2:5 que estamos considerando ahora. Aunque nosotros sabemos que hay más que una condición de un mero simple mediador, como el mundo lo vería, ¿no? A simple vista quizá no se ve, pero tiene una connotación más profunda acá en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la salvación de los hombres, esto es importante, porque la salvación de los hombres, ¿qué demandaba? Demandaba que el mediador, en este caso Jesucristo, tenía que poseer, ¿qué cosa? La naturaleza y atributos de quien actúa. ¿De quién es esa? De parte de quién actúa, ¿quién es? Es Dios. Esto es importante de explicar. Y también del mismo modo participara de la naturaleza de aquello que en favor de los que él actúa. Así que, podríamos decir, del mismo modo, o sea, participaría de la naturaleza de aquello que en favor de lo que él estaría actuando. No sé si, creo que es en primera, no, en segunda, de Corintios 5:21. Voy a tratar de mostrar dos textos. Segunda de Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces él, y creo que es en Hebreo 2:14, si no me equivoco también, que él muestra que él participa de nuestra naturaleza, pero no pecaminosa. 2:14, a ver. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea, hablando de Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, este mediador tenía que tener el cuerpo. ¿Por qué no vino un corderito? O sea, hablando por ejemplo, un conejo, o podíamos hacer un sacrificio de una palomita. Porque era el hombre el que había violado, no un animalito. Bueno, en el Antiguo Testamento tipificaba eso, ¿no? O sea, o el cordero, aquel que era manso, ¿no? Pero era una tipificación de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Pero es el hombre, por eso que era el hombre que tenía que morir. La ley ya vimos que mandaba dos cosas, ¿no? Bueno, entonces por eso que se tenía que venir y encarnar. Entonces Cristo, o sea, el mediador tenía que tener la naturaleza y los atributos de quien actúa. ¿Quién es? Es Dios mismo. Dios mismo se tenía que encarnar, Dios mismo tenía que venir. Porque el hombre no podía, ningún hombre podía. Por eso que nosotros no creemos
vamos a decir, en estas doctrinas del libre albedrío, el hombre puede decidir, porque el hombre está completamente muerto. Si Dios no actúa, el hombre no puede salvarse, diciendo que él puede acercarse a Dios. No puede, Dios tiene que obrar. Está completamente muerto, completamente destituido de él. Entonces, pero a la misma vez, el Señor Jesucristo tenía que participar de la naturaleza de nosotros, o sea, de nosotros que actúa a favor de nosotros, o sea, de este cuerpo, pero no del pecado, excepto del pecado, como vimos en 2 Corintios 5:21. Eso es lo que entendemos cuando hablamos de mediador o de mesos. Tenía que estar, vamos a decir, poseído de la deidad y de la humanidad. Él tenía que tener estos dos atributos, o sea, atributos de Dios y el cuerpo, o sea, de nosotros, pero el cuerpo de nosotros, pero no con la pecaminosidad de nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que tenía que hacer él, abarcar más las demandas de uno, las demandas de lo que demandaba Dios y las necesidades de nosotros, o sea, necesidades de nosotros que nosotros no podemos ser salvos. Entonces Cristo, por eso cuando hablamos de mediador, va muchísimo más allá que un simple mediador común que vemos, podemos ver, no sé, cuando vemos esas series policiales, ¿sí? Ay, que viene uno y tipo un policía psicólogo y hace un mediador entre un ladrón que demanda cosas para salir del país con un helicóptero o algo así, y un mediador entre la policía. No es algo, Cristo va muchísimo más allá, tenía que tener, ya lo vimos, ¿no? Abarcar las demandas de uno, de Dios, lo que Dios demanda del hombre y las necesidades del hombre, ¿no? Debemos entender eso, que Cristo es Dios mismo, pero a la misma vez Él se despojó, como dice Filipenses 2.5, me parece que dice, si no me equivoco, no sé si lo puedo encontrar, Filipenses 2.5 y 6, si no me equivoco, dice en 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era Dios mismo, no es que perdió su deidad, sino la gloria, donde está en Juan 17, si no me equivoco, la oración de sacerdote, dice que él quería volver a que fuera con el Padre a tener la gloria que una vez tuvo. ¿Se puede llegar a entender lo que estoy hablando un poco? ¿Un poquito? Entonces, él tenía que tener eso. Cuando hablamos de mediador, estamos hablando de eso, ¿no? Él tenía que tener eso, las demandas y las necesidades, vamos a decir, tenía que tener estas dos cosas, el mediador. Y a la misma vez, él mismo, o sea, sin pecado, o sea, iba a caer el pecado sobre él, pero sin pecado, él se iba a ofrecer a sí mismo como sacrificio, como sea, de expiación a favor de nosotros. O sea, esto ya lo sabemos, es una doctrina fundamental, una doctrina básica. Quizás no explicado de esta forma, pero sabemos, es eso, que Cristo murió a favor de nosotros. Él no tenía que morir, eso es en sencillas palabras, todo lo que estoy tratando de decir. A la misma vez, el mediador o mesos o medios, esto de Eimir, tiene la idea de uno que actúa como garante, ¿a fin de qué? A fin de conseguir algo, ¿de qué? De la otra persona, que no podía ser obtenido. O sea, él actúa, vamos a decir, para que se pueda entender, como garante de nosotros. ¿A fin de qué? De conseguir algo que nosotros no lo podíamos obtener. Nosotros no podíamos tener la salvación. Nosotros no podemos obtener la salvación, solamente es Cristo. Para poder entender esto, o sea, lo que estamos hablando del Señor Jesucristo, que estamos hablando del Cristo el mediador en el pacto de gracia, debemos entender, voy a leer algunos textos en Hebreos, voy a leer por lo menos 3 textos. En Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9, versículo 15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y el último texto que voy a leer es Hebreos
12, versículo 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, con esos tres textos creo que va a bastar. Entonces Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, o sea, de gracia. Podemos entender lo que estamos hablando. Entonces él iba a actuar o actuó como garante. ¿Para qué? Para conseguir algo que nosotros no podíamos haber obtenido, la salvación. Entonces Cristo es el garante del mejor pacto, o vamos a decir del nuevo pacto, que ahora voy a leer uno o dos textos. Y entonces de esa forma Él iba a garantizar, vamos a decir, las estipulaciones para el pueblo, o sea, para nosotros que somos el pueblo de Dios. Esta promesa que se le había hecho a Abraham, pero estas obligaciones iban a ser asumidas, iban a ser cumplidas. ¿Por quién? Por Dios, porque Él había hecho una promesa a Dios que no habiendo por quién jurar más grande que Él juró por sí mismo, como dice el libro de Hebreos. Entonces espero que se haya podido entender un poco de esto de lo que estamos hablando, de este plan eterno que Dios tenía, porque nosotros también lo conocemos con la teología del pacto, del plan eterno de Dios para la redención de la humanidad, o sea, de aquellas personas que el Padre le había dado al Hijo, para que hiciera esta ofrenda, vamos a decir, por su sacrificio, porque era humanidad caída, vamos a decir, en pecado, iba a ser esta ofrenda sacrificial, vamos a decir, como habla Isaías 53. Entonces, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no está la Virgen María, no está el santo nada, no hay nada de eso, solamente el único mediador, el único camino que podríamos decir para la salvación. Yo soy el camino, ese es el Señor Jesucristo. Ese es el único camino para ser salvo, para estar bien con el Padre, para estar justificado. Entonces ese es, vamos a decir, el uso del término de mediador. Si no lo entendieron, vamos a decir, este mediador tiene el uso, el término de qué, vamos a decir, de una connotación sacerdotal, como vimos en Hebreo 8:6, Hebreo 9:15 y Hebreo 12:24. Vamos a decir, el sacerdote era en el Antiguo Testamento, si se acuerda cuando vimos, era el medio entre el pueblo que estaba necesitado y el Dios santo. Entonces debemos entender eso. Jesucristo ese es nuestro sumo sacerdote. Voy a ver si puedo nombrar un texto más. Si encuentro en Hebreos 7, versículo 9. Si no, lo voy a dejar ese, porque si no. Sí. Debemos entender esto, sí. Que Cristo abarca o cumple, vamos a decir, como sumo sacerdote. Él es el Salvador, Él es el sustituto, Él es el mediador y a la misma vez es el intercesor. Todo eso hace. Por eso cuando hablábamos de un mediador, o sea, va muchísimo más allá que un simple mediador como el mundo podría llegar a entender. Entonces debemos entender esto, que hay solamente un mediador y el mediador ese debemos entender que se dio un rescate por todo. Ya cuando hablamos todo ya lo explicamos, ¿no? Toda nación, toda raza, eso cuando habla la palabra todos. Debemos tener, entonces este mediador es el mediador que se dio un rescate por todo, no solamente por los judíos. Eso vamos a decir, la palabra que quiere decir ese mediador, o sea que es por todo, no solamente por el judío, no solamente el beneficio de los judíos, sino que judíos y gentiles, por todas las naciones, podríamos decir, aquellos que confían en el sacrificio del Señor Jesucristo, que van por este único camino que el Padre pone,
Cristo es el único camino que podés conducirte hacia el trono de la gracia de Dios. No hay otro camino, no hay ningún santo ni nada de esa cosa para ti. Si no vas por este camino, vamos a decir, de la misericordia, de que Dios pone esta justicia que es Cristo, estás perdido, estás yendo por otro camino. Y como dice la progresa del peregrino, el Señor del camino no te va a aceptar al final por estar haciendo trampa. Así que es el único camino que Dios perdona y podemos encontrar la reconciliación entre Dios y los hombres. No hay otro camino, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado puso enemistad entre Dios y nosotros. Y Jesucristo es el único que puede hacer, vamos a decir, el único mediador que hace la paz entre Dios y el hombre, porque el pecado no ha separado de Dios. Y no hay, es como, muchos ponen en los dibujitos, no me gusta hacer este dibujito, pero nunca viste que ponen así y ponen como una cruz y el hombre cruzando entre el infierno que está abajo y la cruz. Bueno, para que se pueda entender, no hago ese dibujito yo, pero es como que la única forma de pasar en el mediador, hay un abismo, no puede pasar, es Cristo. Es ese sacrificio entre la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, si no, no hay otro camino para llegar a Dios, es el único camino donde encontramos, vamos a decir, pronto alivio para nuestras almas, la misericordia, la gracia, todo el amor de Dios. No hay otro, no hay otro camino porque otros caminos son caminos de muerte. Y ahora, dentro de un rato, vamos a hacer un poco del rescate que hizo Cristo por nosotros. Ahora que entonces vamos a seguir leyendo lo que dice entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, antes de ir a esto que Jesucristo hombre, voy a explicar un poco sobre esto. Vamos a decir, voy a leer, disculpa, la versión textual que tengo. Estaba leyendo sobre una versión 1960. En esta dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Bueno, la palabra que yo tengo, mediador, o sea, es muy, muy diferente a la otra que tengo, que es mesites. Entonces, Dios, o sea, vamos a decir, el Señor Jesucristo, vamos a ver si se puede entender, que en un rato voy a explicar, que esto ya es doctrina básica, ¿no? Que vamos a ver que Él se ofreció a sí mismo como sacrificio de la expiación por nosotros, por nuestros pecados. Eso es lo que vamos a hablar dentro de un rato. Y entonces el único, vamos a poder decir de que es el único que puede ser mediador, porque en no sé, cualquiera que quiera poner, ninguno de esos sí son yesos o son solamente cosas que inventos del hombre. Creo que para hacer una definición en el día de hoy voy a dar los créditos al doctor Luis Berkhoff en su teología sistemática. Ahora digo la página. En la página 336, casi terminando la página 337, el doctor Berkhoff hace una buena definición, vamos a decir, de la palabra mesites o la palabra mediador. En esta parte me auxilié de él porque creo que es un buen teólogo donde él va a hacer una buena definición y creo que necesitaba de las palabras de este teólogo porque va a ser una buena definición. Voy a tratar después un poco de explicarlo a medida que voy hablando, pero creo que está muy acertado en lo que él dice. Él habla un poco de la relación de Cristo con el pacto de gracia. Bueno, él viene hablando de la doctrina, o sea, del pacto, ¿no? En las páginas anteriores. Él viene hablando un poco del pacto unilateral, que vamos, para que se pueda entender lo que solamente el pacto solamente Dios lo cumple, no que el hombre contribuye con algo, que es un pacto bilateral, donde Dios pone una partecita y Dios dice, bueno, pero si ahora vos creés, entonces vas a tener la salvación. No, el pacto solamente es unilateral. Dios da fe, Dios da arrepentimiento, Dios da todo en Cristo Jesús. ¿Se puede entender? Entonces, espero que se pueda entender porque esto del pacto, hasta podría decir yo y muchos más, lo entendemos hasta ahí. Porque Dios revela muchas de las cosas, pero
no en la profundidad, está en la Biblia, pero podemos entender, por eso que muchos hacen, vamos a decir, una interpretación incorrecta del pacto, pero debemos entender que en sí, si no entendemos mucho de esto, que el pacto es unilateral, no es que bilateral, que el hombre contribuye en algo, ni con su fe, ni con su arrepentimiento, eso no son requisitos, Dios da eso, Dios da fe, Dios da arrepentimiento, ya lo estuvimos hablando en los estudios anteriores. La salvación es por medio de la fe, por supuesto, no sos salvo si no crees, por supuesto, pero esa fe también es otorgada por Dios, ¿eh? Entonces eso cuando hablamos un poco del pacto unilateral solamente es Dios, solamente es Dios que ya lo hablé hace un ratito, hace 5 minutos atrás, ¿eh? Solamente es por medio de Él, es por medio de Él, ¿eh? Bueno, para que se pueda entender, Berco viene hablando un poco de eso. Quise hacer, vamos a decir, un contexto de lo que venía hablando él, lo que viene hablando en su libro, ¿no? De esa forma nosotros vamos a poder darle la gloria solamente a Dios. Si no, es algo porque yo creí, porque yo levanté mi mano. No, nunca le daríamos la gloria a Dios. De esta forma, creer que el pacto es unilateral, sí, solamente podemos dar la gloria gloria a Dios nada más, ¿eh? Bueno, él venía hablando un poco de eso, pero ahora vamos a hablar un poco de esto, de la relación de Cristo con el pacto de gracia. Y ahora en su libro, él empieza a hablar, me auxilié en esto porque justo él habla un poco de esto, del mediador, que venimos considerando 1 Timoteo 2.5. Él habla un poco así, que textuales palabras no voy a leer, veré por arriba nada más, para que se pueda entender, porque usa palabras medias difíciles de entender, como Pablo Pedro diría de Pablo en su epístola de Pedro, diría como Pablo, que se le dio sabiduría y usa palabras difíciles de entender. Bueno, el doctor Berco también se le dio sabiduría y usa palabras difíciles de entender. Por eso que las voy a tratar de leerlas para que se pueda llegar a entender un poco y ver, si no, no termino más con todo. Es un libro de casi 1000 páginas tiene. Pero yo leo por arriba, nada más lo que no habla de mediador. ¿Qué es que de mediador? Con él viene hablando que Cristo, como representa en la escritura como mediador del pacto, la palabra griega que se utiliza ahí es mesites. Y él habla que ese griego no se encontraba en el griego clásico, pero eso lo voy a pasar por arriba. Voy a decir solamente lo que a nosotros nos puede llegar a servir, de este teólogo muy versado sobre esta materia. Él explica que Cristo es el mediador, vamos a decir, en más de un sentido. Esto ya lo expliqué yo hace rato, que cuando dije de que Cristo, Cristo es en el sentido de que, a ver cómo puedo explicar, que no era un simple mediador, se pelearon, bueno, yo los voy a reconciliar. Bueno, él si no escuchan la grabación de nuevo, ya lo que hablé, él va a hablar de algo, él empieza a hablar de algo de que yo ya hace un rato estaba explicando sobre esto, ¿no? Él en sí que interviene, es más de lo que yo dije, pero de otra forma, para que se pueda decirlo. Él interviene entre Dios y el hombre, pero no únicamente para abogar, vamos a decir, por la paz y para persuadir de ello, sino que también, esto es importante, que es armando, dice él, con poder. Él utiliza una palabra muy difícil, que es plenipotenciario, para hacer todo lo que sea necesario en el establecimiento de la paz. Y él sigue diciendo palabras textuales de él, así de ahora en adelante voy a leer palabras textuales de él. El uso de la palabra mesites en el Nuevo Testamento justifica que hablemos de un doble carácter medianero de Cristo, es decir, el de fiador y el de introductor. En el griego prosagone. En la mayor parte de los pasajes en los que se encuentra la palabra en el Nuevo Testamento equivale a eguos, y por lo mismo señala a Cristo como aquel que por haberse cargado de la culpa de los pecadores dio fin a la relación penal que ellos tenían con la ley y los restauró una correcta relación legal con Dios. Esto es el significado de la palabra, y ahí da los textos que yo ya leí: Hebreo 8.6, Hebreo 9.15 y Hebreo 12, versículo 24, que Él es el único mediador. Bueno, él viene hablando de esto, que él en sí interviene entre Dios y los hombres, lo que yo estuve leyendo de este teólogo, y él, vamos a decir, no solo persuade, sino que él hace la paz entre Dios, porque él cumple. ¿Qué es lo que cumple él? Vamos a decir, él carga la culpa o los pecados de nosotros,
y Él pone fin o punto final en la cruz a la relación penal que teníamos que cumplir nosotros, o sea, como la relación que teníamos con la ley. ¿Eh? Y Él nos vuelve a restaurar, vamos a decir, a la relación legal que tenemos que tener. O sea, la palabra se llama justificación. Bueno, estamos así ahora con Dios. Ok, estamos bien. ¿Pero por qué? Ah, porque con mi fe y mi libre albedrío lo pude lograr. No. Ni con, si por más que tuvieras fe y por más que tuvieras libre albedrío y podés tomar una decisión por Cristo, si aquel que no vino y murió en la cruz no cumplió todas las demandas y cayó el pecado, no te hubiera servido la fe tuya para ponerlo adentro de tu bolsillo nada más, como digo siempre. Porque la fe es un vaciamiento de nosotros, la fe es un confiar en lo que hizo aquel que es el Señor Jesucristo. Eso es solamente una fe, no es que algo que es un requisito, algo que te salva. El único que salva es solo Cristo, acá lo tenemos. Sola Escritura, sola gracia, sola fide, una de las 5 solas, la cuarta. Solo Cristo te puede salvar. Solo Cristo, el sacrificio. Y esa fe solamente es un confiar, es un medio por la que vos te agarrás de eso. Nada más, pero esa fe no es que te me salvó mi fe. No, no te salvó tu fe. Tu fe no te hubiera llevado a nada si Él no hubiera venido y te hubiera cumplido todo, ¿eh? También te da esa fe, se fue concedido que creáis, no solo que creáis, sino también que padezcáis, Filipenses 1:29. Entonces te concede, es el autor y consumador de la fe. Entonces debemos entender eso, que Él cumple todo eso es mesite, o el mediador, que Él hace lo que hace, vamos a decir, arbitrea, vamos a decir, entre los dos bandos y nos reconcilia. Eso es lo que viene hablando 1 de Timoteo 2:5. Bueno, él sigue hablando, vuelvo a las palabras textuales de Berkov. Él viene hablando de esto. Esta mesite tiene un significado que corresponde mejor con el sentido ordinario de la palabra mediador, uno a quien se le llama arbitrar entre dos bandos y reconciliarlo, que aparece en 1 Timoteo 5. Palabras textuales de Berkov, estoy lecturando. Él dice así: aquí Cristo se presenta como mediador en el sentido de que sobre la base de su sacrificio trae a un acuerdo a Dios y al hombre. La obra de Cristo, según se indica mediante la palabra mesites, es doble. Cristo, la obra en cosas que corresponden a Dios y en cosas que pertenecen al hombre, es la esfera legal objetiva y la esfera moral subjetiva. En la primera hace la propiciación por el desagrado justo de Dios, expiando la culpa del pecado, hace intercesión por aquellos que el Padre le dio y convierte en verdaderamente aceptable a las personas y a los servicios de ellos a Dios. Y en el segundo, el mediador revela a los hombres la verdad respecto a Dios y la relación de ellos con Dios, con las condiciones necesarias para un servicio aceptable. Los persuade y los capacita para que reciban la verdad y los dirige y los sostiene en todas las circunstancias de la vida, en la forma que perfecciona su libertad. Al hacer este trabajo emplea el ministerio de hombres. Si no entendieron nada de lo que es este teólogo, va muchísimo más allá. Él viene explicando sobre esta palabra que se utiliza como mesita o mediador, tiene sentido doble. No solo que vamos a decir que abarca, podría decir, las demandas de lo que Dios demandaba y también lo que exige y las necesidades nuestras, que ya lo expliqué, no voy a volver atrás y no tengo que hacer una explicación de nuevo. Al principio del servicio lo dije. Entonces, ¿qué hace? Él hace estas dos cosas. Primero hace la propiciación por el desagrado de Dios. O sea, ¿qué es esto? Dios está irado con el pecado. Dios, su justicia y su santidad demandan, quiero que se castigue el pecado. Porque Dios no puede ir en contra de eso. Dios es lover. Dios es amor nada más. Y Dios no va a castigar el pecado. Dios va a entender porque Dios es amor. No. La justicia de Dios demanda un castigo. Entonces Cristo, este mediador, satisface, vamos a decir, esa propiciación que hace, el desagrado justo que Dios tiene por el pecado, esta demanda. Dios dice, yo demando que se castigue el pecado. Yo quiero y demando. Entonces el mediador va para poder hacer que el hombre esté bien con Dios. Este mediador tiene que cumplir lo que Dios demanda.
esta gente quiere estar bien conmigo, este pueblo, bueno, para que tenga una relación yo demando que ese pueblo debe morir. Yo, Padre, voy a morir en lugar de ellos. Yo voy a satisfacer esa justicia. Yo voy a satisfacer esa ira divina tuya. Eso es el mediador. Por eso que va mucho más allá que te peleaste y yo no, reconcíliense amigos ustedes entre ustedes, acuérdense de lo que eran, lo que se prometieron. No, va mucho más allá. Él da, yo pongo mi vida. Eso es el verdadero amor. Pone su vida por en pos de ese pueblo. Eso es una de las partes que hace él como mediador de Mesites. Bueno, lo estoy explicando con mis palabras porque esto es lo que dice Berkov, con sus palabras un poco difíciles, ¿no? Que leí. Eso es lo que, todo lo que él dijo. Pero ¿qué hace también? Esta intercesión que hace por aquellos que el Padre le dio, hace que seamos aceptables, podríamos decir en sencillas palabras, vamos a decir nosotros, a Dios. Y recién podemos ser aceptables a Él. Y después podemos recién servir sacrificio para Dios. ¿Se puede llegar a entender o no? Pero va muchísimo más allá. Me gustaría, yo sé que está difícil, que puedan entender esta parte. Esta parte es importante que se pueda llegar a entender lo que hace el mediador. Es muy importante. Espero Dios nos abra los ojos para poder entender esto. Lo segundo que hace el mediador es nos revela a nosotros, a los hombres, vamos a decir, la verdad, todo lo que necesitamos tener o conocimiento respecto a Dios y la relación que debemos tener nosotros con Dios. Todo esto es lo que explicó Berkov recién, con sus palabras. Estoy tratando de traducirlo para que lo podamos entender nosotros. Vamos a decir, la relación que debemos tener nosotros con Dios. Estas condiciones necesarias, vamos a decir, él las revela para que nosotros podamos hacer un servicio aceptable a Dios. Por eso que cuando veníamos hablando nosotros del culto de adoración pública y religiosa que tenemos los domingos, Dios no acepta cualquier culto o cualquier servicio de adoración pública. Por eso que Dios o Cristo nos revela esto. También nos persuade y nos capacite a nosotros ¿para qué? Para que podamos recibir la verdad. Y no solamente eso, el mediador o Mesites también nos sostiene en todo este proceso que tenemos, peregrinar de la vida hasta llegar a la patria celestial, y nos va perfeccionando en esta libertad que nos ha dado de Satanás, esta libertad que nos ha dado del pecado. Él no es solamente que ya los libré, váyanse, ya les rompí las cadenas, conoceréis la verdad y la verdad la hará libre, chao, váyanse. Son libres ahora. No, él sigue estando todavía, Él nos va vamos a decir, dar todo lo que nosotros necesitamos para estar bien en relación con el Padre, no que te liberó y te soltó. Vos empezabas a correr por el campo, soy libre, soy libre, soy libre, puedo hacer... No, libre para servir a Dios en el sentido ese. Y Él nos va a dirigir, Él nos va a sostener en toda esta vida. Vamos a hacer que nosotros para que podamos vivir una vida de acuerdo como el Padre quiere, porque no nos libró para un libre albedrío, nos libró para que le podamos servir, seamos sacerdotes o sacerdotas, ahora ¿en qué? En este templo que nos ha dado, antes era en esto, en un templo levantado por hombres, este es el templo que no debemos contaminar. Entonces, ahora somos sacerdotes y sacerdotes para cuidar, también como iglesia, ¿no? Esto es individualmente, pero después, en el sentido colectivo como iglesia, formamos un cuerpo. Bueno, pero todo eso hace, vamos a decir, este mediador, este sacerdote, y nos va perfeccionando en esta libertad que nos ha dado. Y podríamos hablar más de la palabra que, vamos a decir, Mesite, que tiene, o la relación que Cristo tiene con este pacto de gracia, pero ya tendríamos que hablar un poco más sobre esto, ¿no? Entonces, espero que se haya podido entender esta parte, me falta las 6 todavía. Entonces, Cristo actúa en eso en favor de nosotros, ¿no? Es como que uno actúa en garante a fin de conseguir algo que de otra manera no se podía haber conseguido, porque el hombre nunca podía haber estado bien, o sea, con nosotros. Esa es la palabra, vamos a decir, un solo mediador, que en el griego es hay mesites, quiere decir, ¿no? Hay un solo mediador, no hay San Castano, San Virgen no sé de dónde, no, nadie de eso cumple estos requisitos, solamente Cristo.
Por eso que no es que el testigo de Jehová está equivocado, porque si no crees que Jesucristo es Dios, como dice 1 Juan 4:1, estás muerto en delito y pecado, porque solamente Dios. Entonces es bueno tener una correcta interpretación, quién es Cristo, qué es la persona de Cristo, porque si no, pudiste haber creído en otro Cristo, el Cristo que predica acá, pare de sufrir, Dios te da esas cosas, y en el día de juicio perdiste, perdiste, estás perdido, porque no vas a tener, Cristo dice, aquel que me niega, en el día de ese juicio yo lo voy a negar. Si hoy lo negamos, una forma de negarlo es no aceptar, o sea, o entender quién es Él, o sea, quién es, porque nosotros estamos negando que la divinidad de Él. Entonces estamos perdidos si no entendemos quién es el Señor Jesucristo. O sea, quién es. Entonces, espero que haya quedado un poco en claro esto del mediador, que era lo más difícil de poder llegar a entender. Voy a apurarme ahora sí. Este era lo más difícil. Ahora viene un poco lo más fácil, ¿eh? A no preocuparse. Versículo 6, vamos ahí. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, el cual se dio a sí mismo como rescate, vamos a decir, a ver, Dios entre los hombres, Jesucristo. Bueno, me voy a explicar algo antes de ir al 6, que es importante. Lo iba a dejar fuera, pero si han leído el versículo 5, dice, mediador entre Dios y los hombres, la 1960. Jesucristo hombre. Lo iba a dejar, ¿eh? ¿Eso? ¿Te preguntaste? Bueno, vamos a explicar un poco de esto. No hay mucha información, pero es un poco para ahí, porque la idea del sermón era más el mediador, o sea, qué es lo que hizo el mediador, pero vamos a explicar un poco de qué es este Jesucristo hombre, o el énfasis que hace Pablo, porque por algo lo puso ahí, o sea, ¿por qué Jesucristo hombre? Ya lo hablamos un poco sobre esto, ¿no? Pero debemos entender que Jesucristo es totalmente humano, Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, eso lo entendemos, ¿no? Pero así sigue siendo, vamos a decir, el único mediador entre Dios y la humanidad. En Juan 14 tenemos, ¿no? La idea que pone Pablo acá no es como combatiendo con los gnosticismos o con los gnósticos de esa época, ¿no? Que habían negado la humanidad del Señor Jesucristo, que Jesucristo no era Dios, porque Dios no puede encarnarse en un cuerpo, porque el cuerpo es pecador, y Dios cómo iba a venir en un lugar que está contaminado. No está hablando de eso, pero Pablo, creemos que la idea más, el trasfondo que tiene, porque puso Pablo esto, tampoco voy a hacer una explicación exegética de esta palabra, de Jesucristo hombre, ¿no? Pero para que podamos entender un poco la idea, el trasfondo que Pablo está queriendo hablar acá. En sí no está hablando, vamos a decir, o no hace una apología sobre el gnosticismo, sino que creo que Pablo está más planteando con lo que hace en las epístolas paulinas, cuando habla en Romanos 5, 12 al 21, del 12 al 21, cuando habla de Adán y Cristo, ¿no? Y 1 Corintios 15, 21 al 22, 1 Corintios 15, 15 al 49, ¿no? En sí lo que queremos es que Cristo, en sí, para en sencillas palabras, cuando dice Jesucristo hombre, es el origen, podríamos entender, de una nueva raza, podríamos decir, en el sentido de que ya no es judío, ya no es griego, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, sino que ahora la nueva raza es cristiana. Que eso el hombre natural o el hombre del mundo no lo puede llegar a percibir y no lo puede llegar a entender, ¿no? Él no puede llegar a entender esto lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Creemos que esa es la idea más que por qué puso eso Pablo. No es que combate con noticismo, por eso Jesucristo hombre, en el sentido de eso. Para más información creo que yo he hablado una vez esto, en sí Jesucristo hombre, que también explicaba en esa época que se tuvo que hacer Jesucristo hombre, ¿por qué? Porque el hombre, vamos a decir, el que había violado la ley de Dios, entonces tenía que, ya lo vimos, Hebreos 12, 14 también, ¿no? Es un poco de eso. Cualquier cosa después seguimos considerando un poco eso, porque si no se nos va el tiempo. Ahora sí, 1 Timoteo 2:6, que es el último texto, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Como no se dio,
cuando hablamos que se dio un rescate por todo, ya lo explicamos, no es que se dio un rescate y hizo posible la salvación y entonces depende de nosotros la salvación si creemos o no creemos. Hablamos que se hizo por todo, ya lo explicamos, toda lengua, nación, entendemos, no solamente para los judíos. Ya está, ya un estudio solamente de esto fue el domingo pasado, así que tenés casi 1 hora y media solamente de eso que dije ahí en 30 segundos. ¿Ahí está? El domingo pasado hablamos de eso. ¿Te acuerdas que el tema de se llamó ¿Dios quiere salvación de todos los hombres? 1 hora y media hablando sobre eso. Así que ya lo explicamos. Que esto vino a morir, conocimos todo por todos aquellos que el Padre le dio. Bueno, ahora sí, entonces sigo. El cual se dio a sí mismo un rescate por todo, lo cual se dio testimonio a su Dios tiempo. Esta palabra me interesa hablar, la palabra rescate, que se dio en rescate por todos los hombres. Que Dios se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. A ver si lo podemos entender antes de empezar. En el mundo en que vivía Pablo, en el mundo greco-helénico, cuando Pablo predicaba, un esclavo podía obtener su libertad si se pagaba por su libertad. Estoy hablando un poquito, si no entiende, el versículo 2:6, que habla de ¿qué? Del rescate, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. Estoy tratando de explicar esa palabra rescate. ¿Qué quiere decir? No es el grupo este grupo mundano que se llama rescate, que dice que son cristianos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de rescate. Sí, porque hay que decirlo, para mí no son cristianos. Esas cosas, esos grupos cristianos que no estoy hablando, no son cristianos. Esas cosas que para atraer a los jóvenes, eso no. Estamos hablando del verdadero rescate, no de esos grupos que traen para supuestamente quererlos rescatar a los jóvenes del mundo. El único que rescata acá es Cristo, ningún grupo te rescata. Entonces, bueno, este grupo, se me quedó el grupo, el grupo en la bueno, en la época de Pablo, que estaba explicando, este grupo helénico, que vamos a decir el grupo, otra vez grupo, ya quedó el grupo, no me lo puedo sacar. En el mundo de Pablo, que es en el greco helénico que estaba explicando, cuando Pablo predicaba, un esclavo podía ser libre si se pagaba un rescate, un precio por su libertad, o una cantidad estipulada que debiera pagar por él, o un dinero, ¿no? Por eso se dice el precio del rescate, por eso usa esta palabra precio de rescate, precio para que esa persona pudiera ser libre, o sea, vamos a decir, ser libre, esa es la idea. Por eso que aparece mucho para esa idea en el Nuevo Testamento. Por eso que debemos entender un poco de la historia, lo que sucedía en esa época para poder entender un poco lo que hablaba Pablo, ¿no? Lo mismo sucede con Cristo. Cristo se entrega a sí mismo, no es que lo matan o Satanás o nosotros le quita la vida. Él se entrega, él mismo da su vida o vamos a decir en rescate por nosotros, paga un precio. ¿Para qué? Para ponernos en libertad a nosotros. Eso es lo que hace Cristo. Cristo paga el precio por nosotros para rescatarnos, vamos a decir, del poder de Satanás y el poder del pecado. Eso es lo que paga Cristo, vamos a decir. Si no, no hay libertad. Por eso que es importante entender el verdadero evangelio. No es levantá tu mano y aceptá a Jesús. Y la justificación, y el rescate, y la expiación, y todas esas doctrinas, si vos no se la explicás o no la haces por el evangelio, por lo menos debe entender lo básico. Él nunca va a entender. Él aceptó algo, sí, acepté a Jesús en mi corazón, pero ¿por qué? Es como que, no sé, es como que tomé una decisión, es como que, ¿qué querés? ¿Un helado o un chocolate? Tomá la decisión ya. Y bueno, no es una decisión, Cristo. No es una decisión. Debes entender, explicarle bien el evangelio. Entonces es importante esta doctrina del rescate. O sea, ¿qué es esta palabra? ¿Qué quiere decir rescate? O en el griego lutrón, que vamos a explicar ahora ya, porque dentro de un rato no, porque ya estamos por terminar el último que hablar. Entonces 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces Cristo se dio a sí mismo como rescate vicario, debemos entender.
su sufrimiento y muerte, debemos entender, Él pagó, vamos a decir, el castigo que si era exigido por la ley. Dios demandaba el castigo, o sea, el pecado, su justicia, su ira santa debía ser satisfecha, y lo pagó en la cruz. Entonces, por eso no tenemos cruz, porque no tenemos cruz. Pero la cruz es un símbolo de maldición, por eso no tenemos cruz los cristianos. Hay otra iglesia que sí tiene una cruz, pero la cruz significa la maldición. Léelo en cualquier lado, en el Antiguo Testamento, en Gálatas vas a ver, es un símbolo de maldición, donde cayó. Por eso no colgamos, o sea, y además Cristo no está más en la cruz, Cristo ha resucitado. Entonces eso, Cristo pagó eso, o sea, la demanda que exigía la ley, la demanda, Dios exigía, entonces eso se pagó la doctrina del rescate. Entonces, ¿y qué produjo con eso? La satisfacción, o sea, fue satisfecho, vamos a hacer la ira, la justicia de Dios, y pasamos a estar bien ahora nosotros, ¿no? Eso es el rescate vicario que él hizo en su sustitución por nosotros, ¿eh? Eso es la idea que tiene esto de que, el sentido ese que tiene, de, vamos a decir, de satisfacer, vamos a decir, lo que el Padre quería, ¿no? A ver, dice así, 1 Timoteo 2, versículo 6, ¿cuál sería asimismo el rescate? En rescate por todos. Bueno, esta palabra en rescate por todo, o en favor de, podría decir, en rescate en favor de nosotros, también podríamos parafrasear la palabra, también podríamos decir. ¿Qué obtuvo? Bueno, es en beneficio de todos nosotros, esta muerte que fue sustitutiva, porque él no tenía que morir, porque él no cometió pecado, pero ya lo explicamos, él en lugar de nosotros sustitutivamente murió en lugar de nosotros. ¿Pero para qué hizo eso? Para lograr que la salvación de nosotros, de Satanás, del pecado, y esto es completamente gratuito, que lo hizo en favor de todos los hombres. Cuando hablamos de todos los hombres, ya lo expliqué un montón de veces, ¿no? Que es rango, posición social, por todos los hombres, eso quiere decir toda nacionalidad, eso es todos los hombres. Esta palabra rescate o lutrón en el griego, ¿qué denota? Denota rescate, cuando te dice el rescate por todo, la palabra 6, versículo 2.6, quiere decir un rescate que ha sido ya abonado, un rescate que ha sido ya pagado. Cuando dice el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, vendría, no sé si cuál tiene un lenguaje sencillo, pero no sé qué aparecerá, pero la idea sería el cual pagó, él pagó por todos sus pecados, él pagó por todos sus delitos. Esa sería la idea. ¿Qué dice? Porque no sé. En el lenguaje sencillo, Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios demostró que quiere salvar a todos. Ahí está. Entonces dio su vida, pagó el rescate, lo que demandaba la ley, la muerte, la ira, necesitaba ser satisfecha, y bueno, ella pagó. Dios no te va a demandar una segunda muerte. Dios no es injusto, es justo. Dios dice, una vez, entonces ya fue pagada en la cruz. Entonces eso es la doctrina del rescate, ya ha sido un rescate que ha sido pagado. Eso es lutrón, rescate. Es un precio para nuestra redención. Ahora ya no hay judío, no hay gentil, todos estamos aceptos ante Dios en Cristo. ¿eh? Eso nos libró a cualquiera sea de la muerte y nos da vida, como a un delincuente que se lo pone en libertad. Todos éramos un qué, todos éramos un Barrabás y fuimos soltados libres ahora. Y aquel que no cometió fue la cruz y nosotros los Barrabases fuimos sueltos. Él dio la vida por nosotros, delincuentes, asesinos, todo lo que hicimos. Y salimos en libertad, debemos entender eso. No, si está Jesús por hacer nada más y no entendés todo esto, estás perdido. Porque en el día del juicio estás perdido. Creíste en otro Jesús. Entonces es muy importante para poder apreciar lo que Cristo ha hecho, la salvación, para poder darle la gloria a Él, ¿no? Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Murió en lugar sustitutivo por nosotros, o sea, para expiar, o sea, los delitos de nosotros. Esta palabra lutrón o rescate en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, en el Antiguo Testamento era utilizado, vamos a decir, en Éxodo 21:30, el precio que se le daba por un cautivo. ¿Se puede llegar? ¿No? ¿No qué? ¿Cómo no?
Bueno, ahora lo vamos a explicar. Si no han entendido, después del servicio me hace la pregunta. Y sí, que sé que está un poco difícil, pero después del servicio las preguntas las satisfacemos, ¿está? En el Nuevo Testamento se encuentra, vamos a decir, Mateo 20, versículo 28 y en Marcos 10, 45. Son dos textos que voy a leer rápido. Mateo 20, 28. Y ahora lo explico. Mateo 20, versículo 28. Tengo que apurar. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué vino a dar su vida en rescate por muchos? Y Marcos 10, 45. Marcos 10, 45 dice así. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Esta palabra, o sea, que vamos a hablar ahora, que está en Mateo 10, 28 y Marcos 10, 45, que habla del rescate, o la palabra lutrón, que aparece en rescate por mucho. En la Biblia, o sea, se enseña que Cristo no vino a pagar, o vamos a decir, aunque algunos pastores enseñan que vino a pagar, ya lo expliqué a través fuera del servicio, no a Satanás ni a nadie, sino este rescate, o vamos a decir, este sacrificio que se hizo, fue ¿para quién? Para el Padre. Ese es el sacrificio expiatorio que se hizo bajo el juicio que Dios llevó a cabo, ¿no? En su Hijo. Ese es. ¿Y qué era ese juicio? ¿Sobre qué? Sobre el pecado. Eso es lo que sucede. Eso, Él iba a proveer un rescate, no sé si usar la palabra medio, porque la palabra medio no sé si es correcta, o sea, no la voy a usar, porque Cristo no puso un medio, no hizo posible. Él murió, o sea, vamos a decir, por aquellos que el Padre le dio. Más allá que nos da la fe a nosotros, como dice Efesios 2, 8 y 9, para que nosotros podamos creer en este sacrificio, o sea, porque esa fe no es otorgada, no es ganada por Él en la cruz, y de esa forma nosotros vamos a tener la liberación de la pena, o sea, vamos a decir que caía sobre nosotros, o sea, la pena del pecado, porque al creer que Cristo murió por nosotros somos liberados, o sea, entendemos esto, ¿no? Entonces eso es lo que enseña la Biblia. Esta, podríamos decir, esta preposición que aparece ahí, que yo en los dos textos que leí, leí Mateo 20, Mateo 20, 28 y Marcos 10, 45, aparece una preposición que es santi. Este sentido tiene un sentido, vamos a decir, vicario. ¿Qué es lo que indica esta palabra? Que el rescate es efectivo cuando para aquellos, o sea que Jesucristo murió solamente para esas personas. Ya lo hablamos la otra vez, que a muchos no les gusta la doctrina esa, ¿no? La expiación limitada. No es que la hizo imposible la salvación para todo el mundo y aquel que cree, ya sabemos, aquellos que el Padre le dio. Es eso, si no sería una salvación por obra. O sea que está ahí, que no es así, no es que hizo posible, es efectiva la salvación que hizo. Entonces ya no permanecemos en muerte nosotros, porque Cristo ya sufrió la muerte de nosotros. Si se puede llegar a entender, esa es la palabra que aparece ahí en el griego antilutrón, que es un rescate sustitutivo. Murió por el rescate de muchos. Pero acá en 1 Timoteo 2:6, la palabra que aparece en otro que es antilutrón, acá la preposición, vamos a decir, a ver, la voy a leer yo. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Esta palabra por todos, el rescate por todos, esta palabra es Hooper, no es antilutrón. O sea, Hooper quiere decir en favor de. A ver si lo podemos traducir en castellano, que se pueda entender. Si no, me está hablando de esta palabra que no entiendo. El cual se dio a sí mismo en rescate o en favor, sería vamos a decir, queremos parafrasear la palabra, en favor de por todos. Entonces Cristo murió, o sea, para que se pueda entender, este tiene un sentido vicario, o sea, pagó el rescate por nosotros, murió en nuestro lugar, o en favor de nosotros. Eso es el rescate. Él pagó lo que Dios demandaba. Yo demando que cada uno, que todo esto que va a decir mi pueblo,
vos querés estar bien conmigo, dice Dios, bueno, vos, Carolina, acá, morí. Así, así como saben, como dicen muchos que Cristo murió, y no es que murió por los clavitos, murió porque se le iba quedando asfixiado por el hueso así. Y cuando no se moría le rompían las rodillas, y al romper la rodilla el cuerpo hacía esto, se caía y el aire no entraba en el pulmón y murió asfixiado. Y dice que un paro de corazón murió. Así dicen los doctores como él murió. No es que murió desangrado por los clavitos, por los clavos, sino que al estirarse y bueno, el romper los huesos, la rodilla eso cae y se estira así y vos empezás a morir y no va la sangre al cerebro y empiezan a muchos factores y muere de una muerte horrible. Por eso que cuando no se morían enseguida le tenían que romper una rodilla porque ellos al estar clavados, imagínate que tenían clavado acá, ellos hacían fuerza para arriba para tirar un poco de aire dentro de los pulmones y estaban todo ese tiempo, esas horas así, tratando así, porque si ellos se caían se quedaban sin aire y entonces volvían a subir así y esa es una agonía que estabas cumpliendo. Entonces Dios dice, vas a tener que morir de esta forma. Entonces Él pasa en lugar y muere en favor de nosotros. Eso es lo que hace el mediador. Entonces si no entendemos, acepta a Jesús, dale una oportunidad. Ese no es un evangelio, debe entender lo que Cristo hizo por nosotros, Él murió en tu lugar. Bueno, esa es la idea, es el rescate, y nos hizo libres a nosotros. Así que vamos a seguir y terminar la última palabra. El cual se dio a sí mismo de rescate por todo lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, vamos a cerrar con esto. ¿Qué es esto? Se dio testimonio a su debido tiempo, que dice Pablo en el versículo 6 para cerrar. El cual se dio a sí mismo el rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, ahora lo explicamos un poquito. Sí, algo de eso. O sea, Pablo, ahora lo explicamos. Es así. Se debía dar a su debido tiempo. Bueno, llegado el tiempo, Cristo vino. Gálatas 4:4, ¿no? Un minuto antes y un minuto después, en su segunda venida, Cristo no va a venir. ¿Viste? Debemos predicar, evangelizar para que Cristo venga pronto. Mentira, puede ganar la palabra que usan ellos. Todo lo que quiera, predicar todo lo que quiera, que la hora que Cristo tiene que venir va a venir, no es que vos vas a adelantar la venida de Cristo. Bueno, hay un tiempo, Dios tiene tiempo para cada cosa, tiene tiempo. Ninguna cosa que vos haces le va a doblar el brazo para que Dios diga, ahora me voy a apurar. Bueno, a su debido tiempo se iba a testificar de esto. ¿Por qué estamos hablando todos estos domingos? De la adoración pública. ¿Te acuerdas hablando de esto? O sea, las epístolas cuando empecé todo este estudio de 1 Timoteo, ¿qué es lo que se debe hacer dentro de un servicio de adoración pública? Canto y bailo y santo, remolineando, pandero, 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 aleluya, aleluya, Dios, pasa el testimonio, hermano, fuera demonio, aleluya, todo eso. No aparece nada de eso en las epístolas paulinas, o acá. Todo eso show y grito y remolineando y saltar fuera del demonio y todo eso. No. Pablo dice, ¿se da testimonio de qué? ¿De qué vengo hablando de que empecé el servicio, caramba? De la persona de Cristo. Aquel que tiene el espíritu de Cristo, el predicador, lo que va a hablar siempre es de la persona de Cristo, porque cuando venga el espíritu, dice que va a glorificar a Cristo. No que el espíritu va a hacer que aúlle y salten en danza y hagan cosas raras. El que tiene el espíritu de Cristo va a glorificar a Cristo. Y eso es lo que hacemos por medio de las Escrituras. Y se debe dar testimonio de esto, dice Pablo. ¿De qué se debe dar testimonio? ¿De qué deben hablar ustedes en el servicio de adoración pública religiosa los domingos? De que hay solamente que hay un Dios, hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Deben explicar, deben enseñar estas doctrinas, que murió por nosotros, en rescate por nosotros, todo eso. Pablo nunca dice, enseñen que se lo debe aceptar a Jesús y deben hacer. No, esto es lo que se debe enseñar. Eso es lo que se debe enseñar. Esto es lo que se dio testimonio a su debido tiempo y es lo que estamos dando ahora. Testimonio de Cristo, lo que Cristo ha hecho. Estamos contando lo que Cristo hizo por nosotros. Este es el testimonio, vamos a decir que la muerte de Cristo como rescate para satisfacer la justicia de Dios, debe ser proclamada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes deben proclamar, vos debes ser una embajadora, yo debo ser un embajador, ¿de qué? ¿De qué? De esto. Debemos ir, hey,
Cristo murió en lugar de esto es lo que hizo Cristo. Claro, pero si no sabemos, vamos a predicar, aceptar a Jesús en tu corazón, nada más. Y no vamos a poder dar testimonio, no vamos a poder proclamar el verdadero evangelio porque ni siquiera conocemos el verdadero evangelio. Por eso Pablo dice, debemos proclamar esto o dar testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué debido tiempo? Dice él, porque Pablo está enseñando que los hombres, vamos a decir, deben venir, ya en los estudios anteriores que hicimos, deben venir al conocimiento de la verdad de Dios. Pero ¿cómo van a venir al conocimiento de la verdad si nadie le da testimonio de esto? No hay pie de mensajeros de la paz. Entonces Pablo dice, deben dar testimonio de esto que estuvimos hablando, lo que estuvo hablando el predicador. Deben dar testimonio a las personas. Quizás no les va a hablar de Lutrón, no les va a hablar de todas esas palabras. Esas palabras le vas a decir vos a ustedes porque son el cuerpo de Cristo y deben crecer no tomando leche. Ya un conocimiento más profundo, un conocimiento más pleroma ustedes. Ya deben crecer a la estatura de Cristo y hacerse más fuertes y bueno, por eso son enseñados de otra forma. No se le enseña lo mismo a un kinder que va ¿cómo se dice esto? No a la primaria, al jardín de infantes, que alguien que está en la facultad ya, que ya lleva 5 o 6 años, entonces no es lo mismo, por eso que son adoctrinados de otra forma, pero a ellos se les da, como dice el escritor hebreo, los rudimentos básicos, o sea, el ABC, algo así, el ABC creo que dice la traducción más o menos correcta. Pero es eso, deben dar testimonio de esto, de que deben ser salvos y que deben venir al conocimiento de la verdad. Entonces eso, el plan eterno de Dios, o sea, para el tiempo, para este tiempo que Dios tiene, ahora ¿cuál es? Que lo que no en la antigua dispensación, vamos a decir, no era, o ahora en esta nueva dispensación, por decirlo, en este nuevo ministerio del Espíritu Santo, tanto gentiles como judíos ahora están en igualdad. Ya no hay judíos, sino hay judíos, griegos, de toda lengua. Todos, vamos a decir, llegamos a ser coherederos del mismo cuerpo de Cristo y ser copartícipes. ¿De qué? De esta promesa que por medio del Señor Jesucristo, o sea, somos redimidos nosotros, ¿no? Y esto es por medio del Evangelio. Voy a leer 2 textos y terminamos. Efesios 3:6, con esto ya termino. Leo esto y Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos. ¿De qué debemos dar testimonio? O sea, porque se dice, de esto se da testimonio a su debido tiempo. ¿De qué? De que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el último texto es Efesios 2:11 y 12. Este es el texto que no le gusta, creo que al dispensacionalista. Porque el dispensacionalista dice que la iglesia y Israel son dos cosas diferentes. Pero fíjate, si vos lees Efesios 2:11 y 12, clarito, fíjate lo que dice. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordáis que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Y en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaba lejos, habéis sido cercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No, Israel es diferente, iglesia. Ambos pueblos hizo de uno. Un solo olivo, un solo árbol, un solo pueblo, un solo Israel. Y no, ellos no entra. Con la escritura está clarita. No hay dos salvaciones para Israel, una salvación para la iglesia, no. Tanto judíos o gentiles, nosotros deben creer en Cristo. Y de ahí pasamos a ser un solo pueblo, nueva dispensación. Pero ellos no lo pueden entender, no quiero hablar sobre esto, sobre el dispensacionalismo. Aboliendo en su carne, en lo que estamos viendo, las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo nuevo hombre, ¿qué? Los cristianos, una nueva creación. El que está en Cristo Jesús
Muy bien, nueva criatura es, segunda de Corintios 5:17. No, porque yo, no, que estás en Cristo, nueva creación, nueva criatura. Viene alguien y vos automáticamente hermano, porque sabés que ese hermano lo podés discernir por lo que habla, por lo que dice, por su fruto del Espíritu, podés identificarnos, así sea de la nacionalidad que sea. ¿Por qué? Porque es cristiano, eso es lo que se. Podemos hablar más de eso, que ambos es un solo cuerpo, matando las enemistades, vino a anunciar las buenas nuevas. ¿De qué debemos dar testimonio a su debido tiempo, según Timoteo 2:6? De esto, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, que es el único mediador entre Dios y los hombres, o ponerle la crucecita, que si querés para pasar, es el medio para poder. De esto den testimonio, de esto prediquen en la iglesia, no prediquen aleluya, gloria a Dios, cuánta prosperidad te dio, tu matrimonio va a ser sanado, no puedes dar un hijo, da la ofrenda, que patá con Dios, que Dios te va a dar 4 hijos. No, de esto den testimonio, de esto salgan con sus pies, prediquen, den un texto, den una palabra, no importa, el Espíritu Santo va a dar convicción de pecado a las personas, de esto testifiquen, que Cristo es el mediador, que Cristo murió por los pecados, la única forma para poder salvar no es San Espíritu ni San nada, es Cristo, de esto testifiquen a las personas. Esto es lo que deben enseñar en el culto de adoración pública y religiosa. Por eso me pareció interesante estudiar las epístolas paulinas de 1 de Timoteo, porque enseñan que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y ahí están lo que un joven, Timoteo Pablo dice, esto como pastor debes enseñar. No importa que te digan que sos jovencito, que tenés 40 años para antes ellos eran jóvenes. Un predicador como yo tengo 42, un predicador como yo, decían, vos sos joven. O sea, no, porque lo miraban así a Timoteo como, uy, ¿cómo es posible? Claro, porque no podía. Nadie subestime tu juventud, le decía él. Él era muy joven para eso. Entonces, ¿qué sucede? De esto predica siempre. De esto siempre predica. De lo que Cristo ha hecho. ¿Se puede entender? Después esos testimonios. ¿Qué hizo Cristo en tu vida? Pasa al frente, hermano, y cuenta el testimonio. ¿Qué hizo? No, anoche no tenía para comer y abrí te estoy diciendo cosas que he escuchado. ¿Cómo era? Abrí la heladera y Cristo multiplicó, el Espíritu Santo, no es Cristo. El Espíritu Santo multiplicó. No había nada, 4 milanesas. Se me acabó el gas. ¿Y qué pasó? El Espíritu multiplicó el gas de la garrafa. Pase, hermano, cuente el testimonio que hizo en su vida, Dios. No, de esto prediquen. Y ya lo voy a cortar. ¿Por qué lo digo? Porque me pone mal que hablen de mi Cristo, de un Cristo falso, de otro Cristo, de otro Espíritu, de otro Evangelio. Esto es lo que debemos dar testimonio. Vamos a cerrar. Amado Padre, le agradecemos porque usted nos ha mostrado que solamente es un Dios, solamente hay un mediador entre usted y nosotros, que es Jesucristo hombre. Él vino, murió en rescate por nosotros, pagó las exigencias de lo que demandaba la ley, la justicia, la ira de usted, fue satisfecha en la cruz. Ahora por medio de Él solamente podemos estar en acceso bien con usted. Y eso no solamente terminó, sino que Él nos capacita ahora para vivir la vida digna del llamamiento santo, nos mantiene firme adelante para que podamos estar también con usted correctamente en este proceso, en este peregrinar, hasta llegar hasta la presencia de usted, no que solamente nos rescató y dice conocería la verdad y nos dejó libre, sino que todavía dice el libro de Hebreos que Él sigue intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso le agradecemos, porque todas las salvaciones de usted son idea de gloria solamente para usted. Incluso esa fe, que por medio de la fe a usted le ha parecido bien, dándonos a nosotros, ha sido ganada y ha sido otorgada por Cristo para nosotros. Que este verdadero evangelio resplandezca en aquellos que escuchan este sermón también por internet, que puedan entender que la salvación solamente es de usted. Toda esa fe, ese arrepentimiento, también ha sido otorgado por usted. Le damos la gracia y decimos, como siempre, esta Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de Mar del Plata, del país Argentina. Amén. Amén.